Bueno, en la clase de hoy vamos a ver lo que son medidas de tendencia central. Más que todo me voy a centrar o voy a enfatizarlas en datos agrupados. Y les voy a compartir el PDF que se los voy a montar al Classroom. Listo. Ahí están viendo todos. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Listo. Medidas de tendencia central, o sea, su misma palabra lo dice, tienden como a un centro, como a un promedio. ¿Sí me entienden? ¿Cuál de esas creerán que son de tendencia central? Si estoy hablando de algo que va hacia el medio, como si yo le dijera a usted tiene 10 notas y sáquele el promedio. ¿Qué medida es esa? Esa ya la conocemos, pero ¿qué medida es? La media. Excelente, va una. Faltan más. ¿Cuál más conocen? Mediana. Listo, La mediana. moda no. Bien, ahí estamos. Con esas tres tenemos. Mire, entonces aquí está. La media aritmética, la moda y la mediana. Listo. Cuando lo hacemos en datos agrupados, casi siempre sacamos números de intervalos. Ustedes ya saben la formulita, sacamos rango primero, luego sacamos número de intervalos y por último la amplitud de esa tablita que nosotros hacemos. Eso lo vimos en las clases pasadas, ¿sí o no? Y le dimos harto palo. Listo. La media para datos agrupados se saca de otra forma. Esta formulita que se ve acá, oiga, el que está respirando Parra Gamer, apague el micrófono y respira. Espera. Es que prende el micrófono cuando Regañándome respira. a mí, para subió. Listo. Entonces la media en estos datos agrupados se saca como la sumatoria del XI por el FI, o sea, por la frecuencia absoluta. El XI son los datos. En este caso hay que sacar una marca de clase. ¿Saben qué es la marca de clase? ¿Alguno? No. ¿No? Listo, ¿ustedes recuerdan que cuando nosotros sacamos número de intervalos, los intervalos quedan de una cantidad a otra cantidad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Listo, esa marca de clase es el promedio. Uy, Juan Miguel. Juan Miguel, apague eso, hermano. Nicoteo también. Listo. La marca de clase es el promedio entre esas dos distancias, o sea, el límite menor de ese intervalo y el límite mayor de ese intervalo. Esa es la marca de clase. Una pregunta. ¿Sí? Eso de la marca de clase no es el que los que se suman dos. Sí, es el límite inferior. Cuando sacamos intervalos y sacamos la amplitud de cada intervalo, nosotros decimos, bueno, la amplitud me dio 8 y empezamos en 20. Entonces de 20 a 28, ¿se acuerdan? Después en el Sí, otro va sí. de 28 a 36. ¿Sí me entienden? Que eso es lo que se colocan los números, no. Eso, pero la marca de clase es promediar esos dos, el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, Por si es eso de apenas 20, usted saca eso es lo que le dice de cuánto en cuánto va a ir, es. ¿cierto? Y la marca de clase es, por ejemplo, si yo dije que iba de 20 a 28, entonces sumo 20 más 28 y lo divido en 2. La marca de clase sería 24. ¿Sí? Y esa es la que va acá en esta formulita, si la ven, si pueden apreciar aquí en esto, yo ya les coloreo. ¿Sí? Donde el FI sí es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, la primera que sacamos al contar las cantidades. ¿Sí me entienden? Bueno, ahora con un ejemplito lo van a entender más fácil. Listo. Ahora sigue la moda para datos agrupados. Por ahí me la dio, creo que fue Laura la que me dijo que la moda también va en medidas de tendencia central, ¿cierto que sí? Señor. Se escucha mucho. Listo. La moda nosotros sabemos que es el dato que más se repite, ¿cierto? Pero es que lo que pasa es que cuando hay datos agrupados en esas tablas uno no sabe cuál es la moda. A no ser de que ponga a contar. Si a usted le dan una tabla, usted queda embalado para sacar una moda a simple vista. Pero si a usted le dan los daticos que empiece a contar, usted ya sabe cuál es el que más se repite y ya dice que esa es la moda. ¿Sí? Pero en este caso, la moda la vamos a sacar de esta forma. Moda igual al límite inferior
Ahora se lo explico con un ejemplito, pero esto es el límite inferior de un intervalo. El intervalo hay que hallar cuál es, hay que identificarlo para poder meter esta fórmula justo en el intervalo que es. Listo, esto es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta pero la anterior. Todo dividido, lo mismo, frecuencia absoluta menos la anterior más la frecuencia absoluta menos la anterior. Y esto lo multiplicamos por la amplitud. Póngale cuidado, aquí está esto, vea. Lo que pasa es que aquí se ve menos, vea. Esta es la frecuencia, pero la que sigue. F sub 1 menos 1 es la frecuencia absolutamente inmediata inferior a la clase modal. Se las voy a explicar aquí, vea, para que me entiendan. Listo, mire. Si yo digo FI es este, ¿cierto? Y si yo digo FI de este, es este. No hay pierde, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Hola? Sí, sí. Listo. Cuando yo digo FI menos 1 es este, el anterior a este 9, ¿sí lo ven? Y si yo digo FI más 1 es este, el después de ese 9. ¿Sí me entendieron ahí lo que quiero decirles? ¿Sí? Sí, sí. Si no entendieron, tranquilos, yo les explico de nuevo. Repetir, porfa. Otra vez. Eso no lo entendí. Vale, cuidado. Sí. LI es un límite y el límite inferior, véalo, véalo acá. Ese LI es este LI, o sea, este primer numerito, en cualquiera de estos. O sea que ahí vamos identificando cómo es esa fórmula. Listo. Cuando me dicen este FI es justamente este, miren, normal, el que nosotros hacemos contando, ¿sí? Fácil. Pero ya sigue el que ustedes no ven acá, que no se ve como bien, este FI menos 1. Miren, ni este FI menos 1, ni este FI más 1. ¿Sí lo ven? Aquí está el FI menos 1. Esos dos, el FI menos 1, por ejemplo, si yo detecté que era este intervalo, entonces yo digo FI, listo, ya lo tengo, el FI acá, veo. FI es este, el 10. Pero después dice que le reste el FI menos 1, o sea, el anterior a ese. El anterior FI de este es 9. No, ese es el de después. Ese no es el anterior. ¿Qué? El 7. 7. Entonces el No, FI 9 sería FI más 1, ¿cierto? Excelente, ahí están. ¿Sí me entendieron ese pedazo? Si yo identifico que es este intervalo, el FI normal es este. Pero cuando me dicen FI menos 1, es el anterior a ese. Y me dicen FI más 1, es el de después. ¿Sí me entendieron ahora sí? Ajá. Bueno, y aquí la Entonces amplitud... más 1 es después, ¿no? Eso, es después. Y el menos 1 es antes. Oigan, viendo este cuadrito, ¿cuál sería la amplitud de esto? De 30. Exactamente, de 30. Miren y verá que va de 30 en 30. O sea que aquí en esta formulita, si fuéramos a reemplazar ese, sería aquí el 10, aquí el 7, aquí el 10, aquí el 7, El 9. aquí el No, 10, el 9. y No. aquí el 9. Sí, sí, sí. Y aquí iría 30. ¿Sí me entendieron ahí el pedacito? Y en este LI iría el primero de los intervalos de acá, vean. O sea, el 60. ¿Sí ven? ¿Sí? Sí. Listo, hasta ahí vamos bien con la moda y la media. Está muy fácil. Seguimos con la mediana para datos agrupados. Esta se saca muy fácil. Listo. Límite inferior que ya sabemos cuál es. El primero de los dos, del intervalo entre este y este, es el primero, el menor. ¿Sí me entienden? Listo. N sobre 2 quiere decir N, que es el número de datos que tengamos. Si tengo 50, sería 50 sobre 2. ¿Sí? Si tengo 60 datos en total, sería 60 sobre 2. Y aquí me están diciendo que la FI menos 1. ¿Cuál sería esa? Pero es una F diferente. Miren, verá.
¿Cuál sería esa? No todos. ¿Puede bajar Oscar el cuadro? Por favor. Sería el 10. No. Miren, o sea, muy bacano que esté participando Juan Miguel. Y es excelente el aporte si fuera el FI minúscula, pero notemos, o sea, hay que notar la diferencia porque de pronto no prestamos atención a eso. El No, no, 20. mire, es el FI ¿qué? Mayúscula. FI mayúscula. Excelente. Entonces no sería, Ahora sí, Juan Miguel, ¿cuál sería entonces? es el 20. Eso. Pero entonces no sería el 20 porque ese sería el FI normal. Y dije que el anterior. Entonces sería el 10. Excelente. Entonces serías este 10. ¿Sí me entienden? ¿Ya me entendieron el pedacito ahí? Este FI es el anterior al mismo intervalo que nosotros ya elegimos, no, que identificamos. ¿Sí? Y este FI sería ahí sí el 10, Juan Miguel, ¿sí? Sí. Y el intervalo, y la amplitud sería el mismo 30. Vamos a ver, este n sobre 2 serían ¿cuánto? ¿Quién me dice ese n sobre 2 aquí en esta tabla? ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería ese n sobre 2? 40 sobre 2. Ah, bueno, o sea que sería 20. Muy bien, 20. 20. O sea que aquí no hay pierde, no es sino reemplazar, pero lo que pasa es que tenemos que identificar fijo, tenemos que identificar dónde está ese intervalo. Hay que identificarlo, lo mismo en la moda, vea. Hay que mirar, mire, primero identificamos el valor de la mayor ¿qué? Frecuencia absoluta. El que tenga mayor frecuencia absoluta, o sea que aquí ¿cuál sería el que tiene mayor frecuencia absoluta? Estoy hablando de frecuencia absoluta, o sea esta. Por eso hay 10. Eso, o sea, es el mismo intervalo donde yo lo estaba representando, porque ese tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Sí. Listo, ahora, en la mediana hay que identificar la mitad de los datos. Por ejemplo, ahí son 40 dividido 2, ¿cuántos son? 20. 20. Entonces yo miro en la frecuencia absoluta en donde me da ese 20 o menos. Por ejemplo, si aquí hubiera un 19, todavía no era ese intervalo no es, quedaría en este, porque el 29 lo coge también al 20, ¿sí? Pero como aquí está el 20 exactico y la mitad de estos datos es 20, entonces ya identificamos al que le vamos a aplicar toda la formulita. ¿Sí me entendieron? ¿Hasta ahí bien? ¿Me hice entender? No todo. Yo no le entendí. Yo no le entendí. Listo, ¿qué no me entendió Laura? No, lo de la fórmula. Lo de la fórmula, Claro. listo, vea. Si yo voy a hallar la moda, miro la frecuencia absoluta. Y el que tenga más frecuencia, escogemos ese intervalo, ¿sí? Este. ¿Sí? Hasta ahí bien, Laura. Y a ese intervalo le aplicamos la fórmula. Por ejemplo, dice el límite inferior sería el 60. Y dice frecuencia menos la frecuencia anterior, véala. O sea, 10 menos 7. Y abajo iría la misma que acá arriba, o sea, 10 menos 7, más la frecuencia de ese mismo lado, pero ya con la después. O sea, lo que uno tiene que encontrar es ese número para empezar a reemplazar lo que le dice en la fórmula. Mira, usted lo que Sí, tiene sí. eso, usted identifica el intervalo en donde está esa moda y listo, aplica la fórmula. Papita para el loro. ¿Sí? Listo. Facilísimo. Listo. Eso en cuanto a la moda. Y en cuanto a la mediana, yo solo divido esto, el total de datos en dos, para ver cuánto es la mitad de esa distribución. Entonces, si fueran 50, sería 25. Listo, supongamos que aquí es un 50. ¿Sí? Oiga, esa cama que están tocando por allá o tirando martillo, no sé qué será la bulla que están haciendo. Si sería 50, sería 25, ¿no? Excelente. Entonces, ¿cuál sería el intervalo que me lo representa? ¿Cuál sería de todos estos? El 20, ¿no? Este. Espere. 29, 90. porque adentro ya tiene el 25, ¿no? Excelente. Sería el 29 porque en esos 29, ahí está acumulado hasta 29, o sea que ahí está el 25. ¿Sí? Este 20 no me sirve porque no me alcanza a coger el 25. ¿Sí?
O sea, tiene que pasarse. Cuando, por ejemplo, es un número como 20, no puede estar 19, tiene que ser el mayor. Tiene que escogerlo, porque si O la, sea, la cuando mitad el es número 20, no está tiene que... completo entero, Eso. por ejemplo, si es 29, si el número no está ahí 29, busca un número que lo acobije, que lo tenga también ahí incluido. Esa es la Por mejor. ejemplo, si Ya. usted ve el 30 ahí tiene el Listo. 29 incluido, entonces coge ese. Muy bien, Laura. Esa es la mejor Gracias. explicación. Busca el número que lo acobije. Muy bien ese aporte. Oigan, muchachos, y si fuera 70, digamos que la cantidad es 70, 35. 35. 35. Listo, ¿en dónde lo Y pongo, Juanes? sería, De 120 a 150. sí, ahí. Este. Listo, ¿me entendieron todos? ¿Sí captaron la idea de esto? ¿Sí? Hey, Yo de esto último no. de lo que acabé de explicar. Sí, de esto último. Listo, para la moda usted mira la frecuencia absoluta, cuál es el mayor y es muy breve. Esto ya a simple vista uno Sí, lo sí. nota, ¿sí o no? Para la mediana uno mira la mitad de total de los datos y dónde queda esa mitad, en qué intervalo la alcanza a coger, pero en la frecuencia absoluta. ¿Sí? Yo la miro acá. Vea, la moda se mira acá, la mediana se mira acá. ¿Sí? Sí. Listo. Para usted que no entendió, si yo tuviera 76 datos, ¿dónde quedaría la mediana? 76 datos. Sí, 76 datos. Entre el 60 y 90, ¿no? ¿Entre quién? 60 y 90. 80 y 90. ¿Cuál es ese? Deme algo donde yo pueda... F y minúscula el 10. No le escucho muy bien. Díganme, vea, más fácil un número que no se repite acá y ya. ¿Cuál de estos números es? Para yo identificarlo. ¿Cuál es? El 750. Ah, usted dice que aquí estaría si yo tuviera 76 datos. Usted me dice que la mediana estaría aquí. ¿Sí? Una pregunta. Fijándome, Estando en el- No estaría en el de 120 con 150. El que está ronco, que es Si Juanes, fuera ¿cierto? 76. Tiene Señor, excelente, Juanes. Ese sería. Porque yo divido pues hay esto que en dos. buscar la mitad, Mire, claro, yo divido esto en lo dos. más aproximado de la mitad. porque Me daría es 38. 38. Ah, bueno, tampoco es ahí, Juanes. Entonces, ¿dónde sería? No, No, porque En el 29 entonces. 40, este 37 no me acobija este 38 que me bota esto. en el 40. sí, tiene razón, Laura. 38, ¿sí me entendieron? Jero, Dígame. mire, si yo divido esto en dos me da 38, ¿sí? Sí. Yo miro acá la cantidad de donde vaya 38. Yo miro acá que hay un 37, no me sirve, porque no me coge el 38. Pero 40 sí me coge el 38. ¿Sí me entendió? Ya, listo, Entonces, listo. este sería ese intervalo para yo utilizar si tuviera 76 datos. Bueno, si estuviera derechito yo. Soy como nervioso. Listo. ¿Ya? ¿Sí me entendieron todos? Sí, 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 sí. Listo, pues. Ahí les expliqué tres cosas. Entonces, vea, aquí la vamos a hallar. Mire, la media primero. Entonces, aquí me dice que XI por FI. Pero yo saco, ¿se acuerdan la marca de clase, muchachos? Ojo que este XI de aquí va con una rayita arriba. Es con un sombrerito, como está este, vea. Marca de clase. Aquí no iría ese XI así como está. Iría con la rayita. ¿Sí? Listo. Miren, ¿se acuerda que yo les dije que la marca de clase se saca sumando estos dos y dividiéndolo en dos? ¿Sí? Ahorita al principio. Sí, Listo. 0 más 30, 30 dividido 2, véalo. 15. Listo. 30 más 60, 90 dividido 2, 45. 45. ¿Sí lo vieron? ¿Sí me entendieron ahí el Sí. pedazo? Entonces lo primero que hay que hacer es sacar marca de clase. Luego sacar el FI, que es contar cuántos datos hay entre ese intervalo, ¿sí o no? Entre este y este.
Los contamos, listo. Digamos que eso lo hicimos bien. Ya tenemos la marca de clase, ya tenemos el FI, tenemos el FI mayúscula que también lo hayamos Oscar. acumulando. Una pregunta, Oscar. Sí, Porque todos los números ahí son impares, acá, la primera fila. en esta, Sí, no veo casualidad. ninguno par. Pura casualidad. Ya. Ah, ya le entendí. ¿Por qué son impares? Porque son la suma de dos pares. Ah, listo, Mire, si listo. yo sumo dos impares, me tiene que dar esto todo mayúsculo, todo Sí, 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 par. sí, ya. Tienes razón, tienes razón. Listo. Entonces póngale cuidado. Bueno, y vamos acá. Esta frecuencia acumulada ustedes ya la saben sacar. Vea, 3 más 7, 10, 10 más 10, 20, 20 más 9, 29. Bueno, eso sí lo saben sacar, ¿cierto? Pero acuérdense Sí. que para la fórmula de media, yo necesito tener este XY por este FI. Entonces yo hago una tablita nueva, hago un datico nuevo en esa tabla, que va a decirme XY, FI, ¿cuánto da? ¿Sí? 15 por 3 me da 45. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me estoy haciendo Sí, entender? sí, sí. 45 por 7 me da 315. 75 por 10, 750. ¿Sí me entendieron ahí lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí. Listo. Pero me están diciendo aquí que esa fórmula utiliza es la sumatoria. Ah, bueno, muy fácil. Yo llego y cojo todo esto y lo sumo y me dio 3.630. ¿Sí o no? Y esa es la que coloco acá, véala. Para no coger y colocar este por este, más este por este, más este por este, más este por... No, de una Y vez. Oscar, una pregunta. Sí, En ese resultado, eso se suma se multiplica por el número de datos. mire, estoy multiplicando la marca de clase por el FI, que es la acumulada. Digo, la absoluta, ¿sí? 15 por 3 y me da esta. ¿Sí? Sí. Sí. Y luego, como me están diciendo que es una sumatoria, entonces sumo esto. Toda esta fila la sumo. 5, 10, 15, 20, 0, llevo 2. Bueno, ¿sí me entendieron? Sí. Listo. Este dato es importante porque es la sumatoria. Ya no tengo que escribir que 15 por 3 más 45 por 7 más... No, de una vez la sumatoria porque ya hice esta columna. Me va a servir mucho esta columna. Entonces, 3.630 sobre n. ¿Pero n quién es? Número de datos, 40. Excelente. Entonces lo divido y listo. Ayelam, medio. No hubo problema para esa. Facilito. El resto es calculadora. Entonces ese es el promedio o media aritmética. Listo. Seguimos con la moda. Para hallar la moda. Listo. Para hallar la moda, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, muchachos? ¿Quién me dice? Ese no es el que hay que sumar El los... intervalo más alto primero. ¿Cómo me dijo, Parra? Hay que hallar primero el intervalo más alto, ¿no? Ojo. El mayor y el menor, ¿no? No. Ey, mire. Para que no se repite. Eso. Yo miro el que tenga la frecuencia absoluta más grande. Entonces yo me voy justamente a ese intervalo. ¡Pum! Lo hallé. Es este. Mire, si ustedes ven, esta es la frecuencia más alta de todas. Mire, el numerito más grande. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Entonces, voy a señalar el intervalo. Porque ahí es donde vamos a trabajar. Listo. Entonces, fácil. Aplico la fórmula. Ya lo... ahí. Acuérdense, le voy a escribir aquí. Este es XY, pero este no me sirve para nada. Me sirve es este. FI. Martín, ¿qué pasa? Oiga, ¿qué pasó, Martín, hermano? Oye, Laura. Martín. No. Mami, no grite. Listo, este es el FI. Ponle cuidado. Entonces, identifiquémoslo. Fácil. ¿Cuál es el límite inferior de este? 60. 60. 60. Es el primerito de los dos. ¿Sí? El primerito de Sí. los dos. ¿Se acuerdan que yo le había explicado un intervalo semicerrado o semiabierto? Véalo acá. Con corchete, digo con llave y con paréntesis. Con paréntesis. O sea que este 30 no lo toma acá, pero sí acá. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Límite inferior, que es esta LI de la fórmula, es 60 porque es el primer numerito del intervalo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Y la amplitud cuál es? Ustedes me la dijeron 30, ahora, que es lo del 30, intervalo. porque vamos de 30 en 30. Bueno, el FI más 1, ¿cuál es? 7.
9. 9. Más 1, Mire, 9. estoy en el FI, pero yo dije FI más 1, o sea, el que sigue. Ah, bueno, es 9. ¿Sí? ¿Y el Sí. FI menos 1? 7. 7, porque es el inmediatamente anterior al intervalo que nosotros encontramos. ¿Sí? Listo. Después de tener ya todos estos datos, ya no hay no aplicar la fórmula. Mírenla acá. ¿Sí la ven? Entonces vamos a aplicarla. Vean, aquí están ya los datos. El límite inferior, véalo. Lo voy a aplicar, véalo acá. ¿Sí ven? Véalo acá. Los voy a conectar. ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Reemplacé este L por este 60 que está acá y aquí lo tengo. Listo. Después me dice que FI menos el FI anterior. Ah, listo. Entonces es 10 menos 7. Mírenlo acá. Es 10 menos el anterior, menos 7. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Solo Nicolás Mateo bien. ¿Los demás qué? Sí, sí. Bien. Todo bien, Sí, todo está bien. bien, está bien, ¿O todo o bien. están jugando LOL o algo así? No. Hey, listo. Entonces ya este pedacito de acá y este ya lo tenemos hecho acá, vean. Ahora me dicen, mire, la misma de arriba, ¿sí la ven? Porque nosotros dijimos que es FI menos FI menos 1, véalo acá, el mismo, entonces colocamos el mismo, 10 menos 7. No tenemos problema ahí. Pero dice que a ese le sumemos el mismo FI menos el FI inmediatamente después de él, del intervalo que nosotros hallamos. ¿Sí? Ahí no hay pierde. Todos los datos que nosotros hallamos acá, solo los reemplazamos en la fórmula. Sería bueno que sacaran estos datos al principio para que ustedes digan, ah, bueno, no hay no reemplazar en la fórmula y chao. Y la amplitud que nos dio 30, veanla acá, porque vamos de 30 en 30. Esto es igual a 60, ¿cuánto es 10 menos 7? 3, ¿sí o no? Y abajo, ¿cuánto es 10 menos? Aquí da 3. Y aquí da 1, ¿sí o no? ¿Uno? O sea que quedaría 3 más 1. ¿Sí o no? Y 3 más 1, véalo acá. ¿Sí lo ven? Claro, Entonces da Sí. 60. tenemos que aprender. ¿Aló? Esa fórmula nos la tenemos que aprender. No, nunca. No, esa fórmula yo la tengo que sacar. No me la sé ni yo. No me la sé. Ah, listo. Entonces esa fórmula, si hacemos examen o algo, aparece. Claro. O si no, la buscamos en... No. A mí me interesa más que ustedes interpreten una fórmula y no que aprendan esa mano de cosas. Ah, listo, Que listo. sepan qué dato Así, interpretar. porque después de que uno lo hace tanto, ya uno reemplaza eso directamente, Ya ya fácil, se vuelve usted- y fácil. se la- Entonces, por lo que uno ya la ve tanto. ¿Usted? Se la aprenden No. de memoria. Ay. Ponle cuidado. Entonces ustedes ya saben que aquí me dio 3, pero 3 por 30 me da. Véalo acá. ¿Sí o no? 3 por 30 Sí. me da 90. Y abajo ya sabemos que me dio 3 más 1, o sea 4. Véanlo acá. ¿Ya? Fácil. Calculadora. 60 más 90 sobre 4 y eso me arroja este resultado. ¿Sí? No hay pierde. Así hallé mi moda. ¿Sí? Hasta ahí bien. Hasta ahí me entienden. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, Oscar. La mediana tiene casi la misma dinámica. ¿Sí me entienden? Solo es identificar los datos. Apenas los tenga identificado, tenga. Por ejemplo, en la mediana aparece un n sobre 2. En la mediana aparece un n sobre 2. Ese n sobre 2 es 20. O sea que ya lo coloco acá. A ver. Es el mismo límite inferior por la mediana. Digo, más n sobre 2 que me dio 20, ¿sí? Menos el FI justo del intervalo que nosotros hallamos, que es este. Porque el 20 me dio justo acá, casualmente me dio en el mismo de la moda, ¿sí? Y reemplazo los datitos. Entonces, 60 menos 10 sobre 10, que es el FI, por 30, que es la amplitud. Y esto me da igual a 20 menos 10 da 10, ¿sí o no? El 60 pasó igualito. 10 sobre 10 da 1. Están haciendo mucha bulla, creo que es Nicoteo. Está buscando qué en ese cajón. Listo, 60 más 1. Ojo, 1 por 30, ¿cuánto da? 30, ¿sí o no? Y 60 más 30 da 90. Ahí está. Pero una cosa, el 20 me lo sacó del FI. Lo saqué del n sobre 2, véalo.
Sí, pero el N, ¿cuál es? N sobre 2 me dio 20. Vea la fórmula, ponle cuidado. Vean acá. N es el número de datos, entonces eso lo divide entre 2 y eso le da 20. Véalo acá. Eso era. El N Y sobre no 2. sabía el N era. Ey, el N sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior. Listo. Frecuencia absoluta acumulada, véala acá, 20. Pero no es esa. ¿Cojo qué? La anterior. ¿Sí? Miren. Voy a hacer un ejercicio aquí con ustedes. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior a este? O sea, el F mayúscula menos 1. 37. 37. ¿Todos están de acuerdo? Este. Sí. Listo. Entonces ya sabemos Están identificar. dormidos. Sí, eso veo. Que almorzaron. ¿Quién Pues sabe yo estoy qué? mirando. Frijolada. Ey, entonces ya me entendieron la dinámica. Esta es para la media, ya sabemos hallar la moda y la mediana, ¿sí? Ahora, aquí están los ejercicios. Lo que les voy a dejar. ¿Sí? Ahí dice hallar la media aritmética, la moda y la distribución, o sea que hay que completar esto. Pues esta es muy fácil porque no son datos agrupados. Y uno como, Aquí no son datos y uno agrupados. como ya sale completa ahí. es. Muy fácil. Fácil. Claro. Échale mente. Cabeza. Profe, ¿y para cuándo es eso? Eso es para... No, vamos haciéndolo entonces. Ese- Para irlo Pero ¿sabe qué? desarrollando, Este no me porque gusta. está largo. Este no me gusta porque está muy fácil. Sí, porque no son datos agrupados. Entonces no me sirve. Y estoy hablándoles de datos agrupados. ¿Sí o no? Entonces les voy Sí, a decir señor. cuál. Tabla medida en centímetros de algunas cintas decorativas. Allá la media no, tampoco me sirve. Ah, no sé si me sirve. Mire que aquí hay un intervalo. Estos datos agrupados. Ahí se ven intervalos. Entonces este sí me sirve. Con la moda. Media, mediana, la moda y la mediana. La media, mediana y moda. ¿Sí o no? Entonces no es sino ubicarlos. Yo ya sé, mire. Por ejemplo aquí. Uy, su madre, ¿qué es eso? Vea, de 100 a 105 iría acá. Eso sería un XY. ¿Sí o no? Y aquí de 100 a 105. ¿Aquí qué seguiría? De 105 a 110. Aquí seguiría de 110 a 115. Aquí seguiría de 115 a 120. Y aquí de 120 a 125 y vamos armando la tabla, ¿sí o no? El FI, ¿cuál sería? De 100 a 105 hay 4. ¿Sí me entendieron? Sí. Y ya después hacen la absoluta acumulada, que es solo... Bueno, eso ya me lo entienden. Esos son los ejercicios que hay que hacer, están muy suaves. Entonces me hacen el primero. El segundo no, porque es muy fácil. Está sin... No es acumulante, no me sirve. Digo, no es datos agrupados, no me sirve. Venga, miramos. Esta también, esta me gusta, véala, es buena. Construye... Ey, esto no. Mire, esto no porque todavía no le he enseñado a graficar, ¿sí? Entonces el punto B sí. Aquí dice histograma, no señor. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Calcular la mediana. Sí. La media es esta. De cada uno. Quiero ver cómo van a pensar esto, si no la resolvemos acá. Pero necesito que rayen algo esta. Ya la medida en la siguiente situación. Bueno, ustedes ya lo hacen. Ejercitación. Lo que no entiendan lo dejamos para asesoría. ¿Sí? Sí, hágale. Listo. Entonces eso lo desarrollamos en las horas que tenemos de estadística, ¿cierto? Solo en las horas de estadística. Si queda tiempo, Ah, listo, ahorita sí. quedan 15 minutos. Si logran hacer algunos, o en estos 15 minutos volver a repetir el video, porque esto lo estoy grabando. Entonces ya voy a terminar la grabación. Voy a- Oscar, con la pregunta, y al fin, ¿qué con